Ok, shalom para todos amigos, el Eliezer Centro Educativo Shores en la ciudad de Cleveland, Ohio. Bueno, hoy un día bastante frío y bastante nublado, pero bueno, ya acá en el trabajo, pero quiero saludarles y decirles un poquito, contarles lo que estamos haciendo. Recuerden que hemos estado haciendo una reconstrucción, la cual toma mucho tiempo, mucha lectura. Ahorita estoy comparando algunos de los defensores de que la Torá, o al menos los documentos o tradiciones, fueron escritas en fechas tan tempranas como Salomón, durante el tiempo de Ezequías, la reforma de Josías, y realmente no me hace ningún sentido y suena algo arrogante porque estamos hablando de eruditos, pero leyéndolos y también yendo a sus canales y viendo algunas de sus entrevistas, y esto lo hago con mucho respeto, he estado escribiendo una gran cantidad de preguntas y investigando, porque también, por ejemplo, vamos a tomar un caso muy conocido, porque cuando estuve en la escuela rabínica, pues lógicamente Elliot Friedman es alguien que hay que leer. Sin embargo, es una persona que defiende, es un erudito que defiende estas posiciones, pero a la misma vez hace balance porque sabe que el texto bíblico está lleno de exageraciones. Esto es dicho por él y en su libro, y da ejemplos, y también entiende que el éxodo tal como está en la Torá no existió, sino que su posición es que todos los nombres de personajes pertenecientes a el orden sacerdotal, pues tienen nombres levitas, y la posición de él es que el éxodo no sucedió con la gente de Israel, que la gente de Israel estaba viviendo en Canaán, sino que más bien hubo un éxodo levita. Cosas interesantes, pero las voy a tocar definitivamente en esto que estamos ofreciendo en estas clases. Ahora, lo que he estado trabajando últimamente son con las fechas de Ezequías, y cómo es posible, y esa es una de las preguntas que estoy tratando de darle vuelta, y que la quiero discutir con los estudiantes. ¿Cómo es posible que el libro de la ley haya aparecido en medio de una reconstrucción de alguna clase? Cuando digo pues alguna ampliación o algún trabajo que se estaba haciendo en la planta física, y se haya encontrado el libro de la ley. ¿Y cómo es posible que comience una primera reforma de algo que el pueblo no conocía? Pero eso no es lo importante. Lo importante es que cómo es posible que se diga que se encuentra el libro de la ley cuando el sistema real de la realeza es apoyado por el sistema sacerdotal, y el sistema sacerdotal tiene una afinidad extrema, al punto que estos mismos eruditos afirman que que en ese tiempo el trabajo del templo y el trabajo de la realeza era mayormente una unión. Aquí el trabajo divergente lo hacían los profetas antes y posteriores. Inclusive los reyes tenían la escuela de los profetas, que era una especie de mecanismo de propaganda en favor del rey. ¿Cómo es posible que el texto bíblico diga que aparece
y que esto hace y crea la necesidad y la reforma de que el pueblo se entere del libro de la ley. Y luego, si miramos de la fecha más temprana, que sabemos que le estoy dando una fecha súper temprano a esto, con el fin de hacerlo aún más a favor de la posición tradicional, pasan 110 años desde el comienzo de Ezequías hasta el último año del 608, que es el reinado de Josías. Todo esto tuvo que haber sucedido en algún momento en estos 110 años entre Ezequías y Josías. Y al final, los reyes después de esta reforma, después de la reforma de Josías, pues sabemos lo que sucede hasta Sedequías y sabemos que el pueblo es llevado al exilio. Esto me parece realmente ilógico. Y por eso es tan importante las fuentes extrabíblicas, las cuales hay una carencia enorme. Y al final lo que he podido llegar a la conclusión es que el mundo de la erudición en defensa de que la ley de Moisés y el personaje de Moisés, a la hora de la verdad, esto es todo. Entiendo que se usa metodología, entiendo que se usa arqueología, que se hace estudio lingüístico, todas esas cosas las puedo comprender. Pero lo que realmente me parece sumamente complejo, para no utilizar otro término, lo que me parece complejo es... ahí está Carolina, mi esposa está ahí mirando. Bueno, te amo, mi amor. Deja mudarme para acá porque la luz estoy buscando... Bueno, porque el rostro como que me cambie la luz acá. Por un lado, si tomamos el caso de Elliot Friedman, dice, bueno, no sé una fecha para el éxodo. El problema que hay con eso es que la historia de Moisés, defender a Moisés, él acepta que es imposible que Moisés haya escrito ninguno de los libros de la Torá. Se lo aplica a Moisés. Entonces, ¿cuál es el hecho de todo esto? Por un lado, no me atrevo a dar una fecha específica. Tuvo que haber sido antes del siglo X. O sea, es todo puro especulación, pero cuando surgen otras teorías que realmente tienen más fuerzas, por ejemplo, el caso de Elefantina, el cual ningún erudito hasta el momento, inclusive a él se le ha preguntado, y a otros, y inclusive a Collins, inclusive Kip Davis, que es especialista en otro campo, en los rollos del Mar Muerto. Pero esto es importante porque Jeremías era el profeta oficial o principal precisamente durante la reforma de Josías, y es precisamente el libro de Jeremías el que los mesiánicos y los cristianos utilizan para apoyar el Nuevo Testamento. Y dice no, porque capítulo 33, porque Jeremías dice que haré un nuevo pacto con la casa de Judá y la casa, un pacto que escribiré la ley. Voy a escribir la ley en el corazón de ellos. Sí, pero ¿cómo es posible que Jeremías esté hablando de un nuevo pacto? Lo cual, cuando se habla de un nuevo pacto, pues lógicamente lo que se está diciendo es que ya hay un pacto, ¿no? Ese es el argumento. Pero si miramos realmente desde Ezequías, que es lo que he estado ya unos minutos hablando y explicando, saludos para ti, Rubén, fue que ya expliqué algo que es muy importante para lo que voy a decir ahora. Jeremías está profetizando en el tiempo de Josías. Josías está haciendo una reforma porque el pueblo apenas está conociendo el libro de la ley que fue hace
hace cerca de 100 a 110 años encontrado por Ezequías. Ezequías lo da a conocer al pueblo, sin embargo, esa no es la reforma que se menciona la de Josías como la más importante, lo cual también fracasa, y a la misma vez tenemos a Jeremías, que de ahí tendríamos que, es una de las clases que estoy preparando, porque el libro de Daniel, el libro de Jeremías, la versión que tenemos en la Biblia es más larga que la que se encontró en Qumran, en los rollos del Mar Muerto. Y para eso pues tenemos que usar a Kip Davis más que todos, que es yo diría que es el especialista que más confío en este momento en ese tema en particular. No que sea el experto extremo en los rollos del Mar Muerto, porque no es así. Pero su especialización está precisamente en eso, y es la figura a la cual hay mayormente que evaluar en ese sentido. Ahora, lo que quiero decir es que tenemos supuestamente un pacto que va a suceder en el futuro, por ende se asume que hay uno en el presente, pero a la misma vez, y ahí es que está lo interesante y un tanto contradictorio, a la misma vez Josías está haciendo una reforma y atrayendo a las personas del reino de el norte, que ya en el 722 habían sido llevados por Asiria. Crece Yahud o Judea, que según el mismo texto de la Torá. ¿Por qué murieron los espías? Bueno, porque era una tierra, no era por los gigantes, es porque era una tierra que se tragaba a la gente y una tierra que realmente no producía leche y miel, como luego se va a afirmar en el texto, y al final se va a poner en el texto que perecen por ese reporte, que es un reporte real. ¿Cómo sabemos que es un reporte real? Bueno, Israel Finkelstein, Jonathan Adler, entre otros, han estado hablando bastante de lo insignificante que era Judea, y que el crecimiento de Judea, y que era una tierra realmente árida y una tierra insignificante, inclusive durante el imperio aqueménida o el imperio persa. Judea era la data arqueológica que hay de estos arqueólogos israelíes es precisamente esa. Es que una cosa dice el texto, pero realmente las excavaciones que se han hecho, Judea era un lugar insignificante durante el imperio persa. Según el texto bíblico y según la arqueología, se creció 10 veces su tamaño precisamente, escuchen esto, precisamente durante el éxodo que hubo de familias del reino del norte hacia el reino del sur en el 722, del 722 en adelante. Y luego tuvo otra decadencia de insignificancia, e inclusive Israel Finkelstein cree que el libro de Nehemías y que Nehemías, Israel Finkelstein cree que basado en la data arqueológica, Esdras y Nehemías son personajes literarios. Pero la mayoría, la enorme mayoría, la mayoría, no la enorme, pero la mayoría de los defensores en el presente de las distintas evoluciones de la hipótesis documentaria afirman que, con excepción de que es el relato, el documento deuteronómico, que P, J y ya estaban escritos, pero que fueron unidos y redactados en el exilio babilónico por Esdras. Sin embargo, la data que tenemos arqueológica sobre el tamaño de Jerusalén y sobre
si era significante o insignificante, contradice completamente el libro de Nehemías, especialmente. Tenemos a Díaz Aguilar. Díaz Aguilar está creciendo en el mundo de erudición enormemente, porque como he dicho anteriormente, se otorgaba que el libro de Nehemías tenía dos partes, y bueno, que tiene dos partes, y que la primera se sostiene, que el problema era con la segunda, pero ahora Díaz Aguilar acaba no hace tanto, hace como año y medio, de sacar un artículo académico súper interesante que tiene a la comunidad, pues dentro del campo académico de la reducción de la crítica textual, los tiene realmente no alarmados, sino los tiene, bueno, sí, alarmados en la parte positiva. Y es porque la primera sección de Nehemías es impresionante en el sentido de los detalles, que si la puerta tal, que si la entrada tal. Entonces, debido a eso, se ha comparado eso con la arqueología, y realmente corresponde la arqueología más al tiempo de los asmoneos que a el tiempo después del 515, donde se reconstruye y se rededica el templo. No tengo tiempo ahora para... tengo que irme ya, ahí están los buses. Bueno, quisiera seguir hablando, pero no, ya ahí hay un bus y tengo que irme. Me envuelvo hablando y pues es que tengo tantos que contarles y decirles. Tomen estos cursos. Creo que van a aprender enormemente, y al menos lo que vamos a hacer es comparar y contrastar las posiciones más populares tradicionalistas con Oded Lipschitz, con Jonathan Adler, con Israel Finkelstein, con Kislev, con inclusive Collins, con John J. Collins también tiene un tanto interesante que decir, aunque su especialización mayormente es más tarde, y sobre la profecía, pero como vamos a tocar a Jeremías, inclusive los rollos del Mar Muerto, cuando se habla del maestro de justicia, lo que es el Habacuc Pesher y lo que es el libro de Jeremías, como base para Daniel, es que todo está entrelazado, y por eso lo que estoy haciendo es creando una serie de cursos para reconstruir esta temática, y hacer como un chart, una carta donde podamos visualizar los pros, los contras y todas las preguntas que salen de ahí. Me tengo que ir. Bye, papi. Shalom para todos. Ya llegaron aquí los chiquititos, así que hasta la próxima. Un abrazo, se cuidan mucho.